internado porque con convulsiones, era un desastre, no sabían qué tenía. Y me acuerdo, me habló mi mamá y me dice, hacete un cartel y ponete, Felipe va a salir adelante, Felipe va a estar bien, va a salir todo bien. No sabían qué tenía, me lo puse en la heladera, todos los días lo veía y bueno, salió todo bien. No sé, pero bueno. No sé, no. O sea, es muy difícil aceptarlo porque obviamente nos rompe todas las estructuras. Lo guardé al papel. Es como que te rompe toda la manera de concebir la realidad. Es fuerte y lleva de un recorrido. Yo, o sea, la mejor manera que les puedo decir es transmitirles mi experiencia en este camino que yo ya llevo 9 años y que lo voy a recorrer toda mi vida porque verdaderamente es el camino de mi vida. O sea, yo tengo la suerte hoy de pararme ante ustedes y decirles, yo encontré mi camino de vida. Encontré mi camino de vida. Y eso, no sé cuánta gente en el mundo se puede sentar y decirte, yo encontré mi camino de vida. Yo lo conozco, o sea, conozco sinceramente a las personas que recorren junto a mí el camino que elegimos, porque verdaderamente te das cuenta que vos generás la realidad. Todo. El otro día, cuando fue lo del cumple de Balti, hasta el clima lo creé yo. Hoy se los puedo decir abiertamente. Yo en ese momento voy a decir el clima. El clima del cumple de Balti, que no fue el que yo quería, sin embargo, ese día, estando en el río, lo más factible era que hubiera viento. No, pero iba a estar todo re lindo, si el pronóstico era lindo. El pronóstico lindo. Ahí se jugó otra cosa que después si quieren lo vemos, pero hasta en eso. Y ese día, algo totalmente inesperado en el río, generalmente al estar al lado del río queda viento, o sea, ese día no había viento. No sé, las que fueron, no había viento, que estabas al lado del río, que yo decía que te vas a volar acá, o sea, no estaba el sol, pero no había viento, que era lo que yo quería, o sea, que por lo menos se pudiera hacer. Hasta en eso generás realidad, en todo, en absolutamente todo. Yo soy la muestra que se les puedo decir y tengo un montón de testimonios. Laura ahora es un nuevo testimonio porque ella lo está también vivenciando. Juli es otro testimonio, Sandra es otro testimonio. Bueno, Sandra a su manera. Yo también te conocí con una invocación. Bueno, ella me conoció con una invocación. Empezamos a trabajar hace unos meses, poquito, 1 mes y medio, 2 meses. Fui a dar clases a Miami, vuelvo y estalla. No, ¿cómo fue que te dije que te llamé? Reventó la térmica. Contá esa. Mira que bien que lo contamos. Dale. Reventó la térmica del local. No fue así. Ella me venía contando, bueno, no sé si querés separarla, no voy a entrar en detalle, no viene al caso. Ella me venía contando tema que ella había vuelto de Miami, qué sé yo, que llegó y que la familia le hacía los típicos planteos de, bueno, queremos que estés más acá, que vos te vas, te arrancás. Ese fue el primero. Venía de ahí. Sí. Toda la familia le hizo como planteo respecto, bueno, como más tiempo demandándole más tiempo con nosotros. Todo el tiempo dando clases, te vas, que matinata. Llegó a matinata, reventó la térmica. Pero reventó, chicas. Si te reventó vos la térmica. Ella ya venía el día anterior con todo esto. Sí, y me contaba esto. Viene Maggie y le digo, reventó la térmica. Y me dice, no, volví a decirlo. ¿Qué me vas a decir? Le digo, ¿que esto lo provoqué yo? Sí, me dice. Yo le dije, Laura, podés provocar. A ver. Tanto lo bueno como lo malo. Sí, entonces, absolutamente todo. A ver, así queda un poco desilvanado. Ella venía con la térmica, venía como con el tema de la familia, del día anterior, que esto lo veníamos hablando. ¿Se entiende? Ya. Cuando ella me cuenta, ella dijo saltó la térmica, como podría haber dicho, no sé, o sea, ella dice el término saltó la térmica, no dijo otra palabra, no dijo, no sé, subió la temperatura, o me quedé sin luz, o me quedé sin luz, o se me cagó la heladera, ¿se entiende? Qué bárbaro. Mandó, saltó la térmica. Yo le digo, Laura, casualmente, por eso cuando decíamos antes, si yo te digo la frase, no es que yo te diga la frase, primero porque te evito todo un camino interior que vos tenés que ver, a ella se le jugaba eso y por eso ella lo puso en esos términos, porque ella podría haber dicho, se levantó temperatura, me quedé sin luz, no sé, la puta madre qué garrón, qué sé yo, podría haber dicho de todo, pero ella dice saltó la térmica, y el saltó la térmica tenía relación directa con lo que nosotras, en otra cosa nada que ver, veníamos hablando. Yo le digo, Laura, ¿entendés? O sea,
Esto lleva de un recorrido, no es que uno lo pesca enseguida, no voy a decir una cosa de que enseguida van a invocar, porque lleva de todo un recorrido, lleva de una escucha, lleva de un montón de cosas, ya de a poquito les voy diciendo, paso 1 la palabra, paso 2 escuchar, qué digo en eso, separar lo que digo de lo que me imagino que digo. Claudia, estar en paz, ella cree que lo que quiere es tal cosa, pero dice estar en paz, ahí lo que menos hay es Claudia, ¿por qué? ¿De dónde viene? Todo eso hay que estar como muy presente Sí. en el aquí y ahora Sí. y estar atento a la palabra, a lo que estamos diciendo. Sí, que no se que limita no es a una la- tarea simple. No, lo mismo que la alimentación, a ver. No, el ella me alimentarme dice, esta- claro, para vos es fácil activar todo. Claro, Bueno, pero bueno, como pero ella es- me dice, a mí me parece imposible, a vos te parece imposible, a mí, yo sinceramente lo digo, yo no es que me alimento con este tipo de alimentación, yo como carne, como de todo. A mí cuando Laura me muestra que la semilla, que la activa, y claro, digo, Sí. el coso, la semilla, y ahí deshidratadora, pude me entender parece... lo que ella me decía. Se de entiende, enseñanza. claro, pero bueno, ella es un proceso, como es un proceso que yo también voy a adquirir, que a mí hoy me parece dificilísimo, como en su momento también me parecía imposible, y bueno, y es un paso a paso, y es... Bueno, pero algo que quiero agregar de esto son los primeros resultados, tanto en lo que le va a pasar a Maggie, como lo que me está pasando a mí, como lo que le pasó a Sandra, ¿no? Los primeros resultados son los que dan el incentivo para Claro. seguir y decir, esto está bueno. Porque lo y que afinar y pedir lo mejor, aprender a... totalmente. Dijiste pedir. Bueno, no pedir, me lo voy a poner, no pedir, exigir. No es pedir, Como Claudia, desear, sí, invocar. Invocar, Sandra, es invocar, Invocar, porque no si pedir, vos invocar. pedís, no es por decir no Invocar pedir, dinero. Claro, a ver, esto no sí, es sí. una secta, no, Sí. no pedir, Sí. no sé qué, no, es que si vos aceptás el que pido, vos ya le estás dando, Sí, sin a otro. siquiera- a otro. Pero si yo pido, significa que otro me lo va a traer. Para invocar en detalle. Es invocar con B larga, Con una invocar declaración, con una B larga. Yo declaración. invoco, yo decido, yo genero mi realidad. Y cuando yo digo yo genero mi realidad, tiene el compromiso de que en mi realidad lo que genero, tanto lo que sí como lo que no, lo genero yo. Entonces cabe la pregunta y volvemos al punto de cierre de la charla. ¿Quién habla en mí si en mi realidad está el haber conocido a, no sé, ¿Cómo ese se llama? hombre? No importa. ¿Sabes que se me fue el nombre? ¡Ay! Víctor, a ese hombre, pero también hay un montón de cuestiones, seguramente como a todas nosotras, a cada quien nos sucede, de cuestiones de la realidad que no queremos, que no es lo que quiero. Sin embargo, cuando yo acepto que genero la realidad hablando, tengo que aceptar que genero toda mi realidad. Es que, generé la realidad de que vino Víctor, y todo lo demás también. Entonces ahí volvemos a lo mismo. ¿Quién mueve mi lengua cuando hablo? Terminamos, chicas. Ay, yo te Muy quiero bien. hacer una pregunta. Le puedo hacer una pregunta a Laura. Una cosa, un consejo para quienes no entendemos nada de la alimentación saludable, como por ejemplo yo, que soy de esas que va a buscar las patitas en el freezer, pero que realmente me doy cuenta que hay hábitos que no están buenos que yo hago. Vení al curso, Juli. Ahí te di la respuesta. Además de venir al curso. ¿Por dónde empezar? También, no. ¿Qué hay de lo que sería la automedicación? La auto... No es una pregunta más para mí, sino para No medicación, pero digo, cuando encuentro una dieta, cuando veo algo que no, digo porque yo los otros días encontré una dieta de juguitos, que la hice durante 10 días, que la llevé bien, pero después obviamente lo hice como si fuera una ocurrencia, No, es que es pero como lo que me dijimos sentía al cansada. principio. Lo que pasa es que para hacer una dieta detox, suponete vos querés hacer un detox y decís cuánto tiempo le puedo dedicar a esta dieta detox. Y le puedo dedicar un fin de semana. Bueno, también hay que ver cuánta toxicidad vos tenés dentro, Claro. qué es lo que te puede llegar a pasar en ese fin de semana, porque vos empezás a limpiar y a lo mejor estás con toxinas de carnes, de Coca-Cola, de exceso de azúcares, de exceso de grasa, de Todo no de eso, buena que calidad. Yo te escribía. Entonces, claro, yo a Sandra le hice todo un seguimiento. Hay que hacer un seguimiento. Y esto que hablamos al principio, que no hay una dieta generalizada, Claro. es una dieta personalizada, donde siempre aclaro lo mismo. Si hay un problema de salud, primero al médico, nutricionista. Recuerden que mi función es el eslabón
entre médico, nutricionista y paciente. Entonces, si no hay enfermedad grave o enfermedad aparente y vos me decís, Lau, armame una detox, como yo expliqué al principio, yo acabo de regalar en el Facebook una semana de desintoxicación con diferentes jugos y batidos. Vos ahí entras, pero claro, ahí no está la explicación que yo te puedo dar personalmente, preguntarte qué actividad haces, de cómo es tu día, cómo se compone tu familia, qué hora te levantás. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Uno no puede decir, bueno, hace una detox, tomate 10 jugos en los 3 días, ¿no? Porque podés estar trabajando ese fin de semana, te podés estar sintiendo mal. Como te decía antes, el exceso de toxinas te va a producir a lo mejor constipación, a lo mejor diarrea. Depende. Con el doctor tuvimos 4 días en Gesell haciendo una desintoxicación con 26 personas y realmente lo armamos con una idea que después terminó siendo totalmente diferente. Hubo gente, Fabi, que le tuvimos que dar la orden, que le tuvo que dar Fabi la orden de ponerse enemas porque estaban con dolores de cabeza terribles, habían comprado el paquete de esos 4 días, estuvieron en cama, las de La Pampa. Mucha gente no enfermó, digamos, de puró. ¿Te puedo comentar? ¿Me permiten? Sí, ya es tu lugar. Ya es tu lugar. Porque eres una... Vení acá. Bueno. Recién vengo de un posgrado, no en este caso que no di yo, sino que estuve cursando en el Hospital Austral, donde yo he dado cursos para médicos y demás. Una institución excelente, pero un tanto cerrada. Y me maravilló, y fíjense qué pequeñísimo paso, hablaban de oncología, de enfermedades reumáticas, dolor básicamente. Y 2 de los colegas dijeron, parece ser, y esto estamos empezando, y en los próximos 5 años que la alimentación va a ser un capítulo importante de la oncología. Parece ser. ¿Por qué? Bueno, sí, así que estamos dando los colegas están dando los primeros pasos. Buenísimo. Y en base a lo que me gustó mucho esto de luz y sonido, dijiste, ¿no? Desde lo que es justamente la materia y la energía, en realidad la luz y el sonido son como extremos de la misma dimensión con distintas formas de expresarse. O sea, digamos, las ondas de radio son sonidos, es una frecuencia electromagnética, y el infrarrojo, los ultravioletas son otra cuestión que se ve, o sea, es luz y sonido, pero en definitiva son emisiones electromagnéticas, son vibraciones de la energía en el espacio, ¿no es cierto?, según cómo se repitan. Y por otro lado, es decir, en el cuerpo humano somos vibraciones que son más sutiles o más sólidas, y en base a esto del agua, además de Motó, hay dos grandes investigadores, o varios en realidad. Uno es Gerald Pollack y el otro es Albert Pop y otro más que se llama Montagnier, y ellos lo que dijeron básicamente como resumen, lo dijeron no, lo demostraron científicamente, o sea, fueron como más allá que Masaru Emoto en cuanto a que lo demostraron científicamente y esto no hubo discusión. O sea, mejor dicho, siempre el médico tradicional va a tener discusión, pero buscándole el pelo al huevo, como se dice. Entonces demostraron que las células emiten una frecuencia electromagnética que es luz, y en esa coherencia lumínica en el organismo el cuerpo se reconoce a sí mismo. Cuando hay una pérdida, una disrupción de este electromagnetismo, de esta luz, el cuerpo ya no se reconoce a sí mismo y es donde surgen las enfermedades. ¿Y dónde está la cuestión con esto? ¿Cómo es la coherencia? O sea, nosotros somos bolsas de agua entrampadas en cargas electromagnéticas. Entonces, digamos, si el agua, que es el conductor de toda esta información, falla, digamos, por eso el tema del agua, ¿no? Es donde vienen también un montón de patologías que son expresadas en enfermedades. El agua ya no es más el H2O que estudiábamos en el colegio, en la facultad y demás, en verdad son un montón de moléculas que forman lo que se llaman clusters, que son como anillos, donde el agua está sostenida, como flotada, agarrada cuánticamente por esta energía, ¿no es cierto?
Entonces ahí es donde queda la información. Y donde Emoto mostraba esto, que no lo demostró científicamente, lo mostró empíricamente, que fue fabuloso. ¿Dónde está esa información? O sea, de una palabra negativa o positiva, queda en todas esas millones de moléculas de agua que están unidas, y ahí queda esa información retenida. Claro, y esa es una información que es muy estable, digamos. Y Totalmente. funciona de acuerdo a eso sin siquiera tener conciencia. Ese No es tenemos en algún punto el llamado a la conciencia de lo que digo y de la palabra, porque todo eso influye sobre todo mi organismo, ¿se entiende? Y más aún con esto que avala. Científicamente. Claro, o sea. La teoría cuántica explica la espiritualidad sin duda. Sí, lo que pasa es que lamentablemente aún no llegaron ellos a ver, aún habiendo avanzado muchísimo con todos los experimentos, ellos todavía no llegan a involucrarse en el experimento, siguen como el observador, pero ellos siguen sin reconocer que en realidad lo que va a influir sobre el resultado del experimento va a ser lo que digan la persona. ¿Entendés que la ciencia sigue dejando de lado a la persona? Y acá de lo que se trata es de la persona, que es un poco la invitación se trata de nosotros, y estamos totalmente negados. O sea, lo que menos hay ahí es la persona. Es el efecto observador, sí, pero la persona influye sobre eso. Es como que ellos todavía no logran aceptar, porque entonces ahí tendrían que aceptar que ellos generan la realidad y sería totalmente anticiencia, porque sería una revolución total, que en realidad es un poco el parate por el cual avanzaron muchísimo, pero todavía están ante, ¿entendés? Ante la persona, porque el que finalmente termina moviendo eso es el sujeto.